Viajes en el tiempo en la Biblia. ¿Será acaso que la Biblia nos habla acerca de viajes en el tiempo? Que Dios te bendiga muchísimo, hermano, amigo, que te detuviste a ver este video. Soy su servidor, Enzo Soria, y vamos con este tema. Bueno, eh, antes que nada me gustaría, por si es primera vez que ves uno de mis videos, bueno, como decía al principio, soy su servidor Enzo Soria, hermano, amigo, que te detuviste a ver este video. Y aquí en este canal me dedico a enseñar acerca de temas que están relacionados con la palabra de Dios. Así que si te interesa aprender más acerca de la palabra de Dios, bueno, te animo a que te suscribas a este canal. También te pido disculpas por si se llega a sentir algún ruido externo al video, sobre todo ladrido de perro, ya que bueno, tengo a los perros en el patio, una parada de bus en la puerta de casa. Así que bueno, si se llegan a sentir algún tipo de ladridos de perro o ruidos en la calle externos al video, te pido disculpas. Esto siempre lo aclaro en mis videos, pero por si es primera vez que ves uno de ellos, hago esta aclaración. Bueno, ahora sí, sin darle más vueltas, vamos a meternos en el tema. Bueno, qué se podría considerar como un viaje en el tiempo? Bueno, nosotros los seres humanos habitamos en lo que conocemos como la línea del tiempo o la línea del factor tiempo. Eh, Obviamente nosotros no tenemos la capacidad para poder detener el tiempo, por ejemplo, para poder retrocederlo, para poder adelantarlo, para poder de alguna manera viajar, por así decirlo, hacia siglos pasados y poder observar algún evento que aconteció en el pasado, o poder viajar hacia el futuro para poder observar algún evento que haya acontecido en el futuro. Obviamente no tenemos la capacidad ni tenemos la tecnología para hacer eso. Eh, pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos y amigos? Dios obviamente es un Dios todopoderoso que todo lo puede, y obviamente Dios fue quien creó el tiempo. Por ejemplo, dice la palabra en Génesis 1:1: en el principio tiempo creó Dios los cielos y la tierra. Eso significa que hubo un momento en el cual hubo un principio, en el cual el tiempo empezó a fluir. Y también la Biblia nos habla de que va a ser un fin, como podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el cual va a ser la consumación total de los tiempos. O sea que el tiempo también, así como tuvo un inicio, en el Génesis 1:1 también la Biblia nos habla de que el tiempo va a tener un final. Y desde ese principio hasta ese final es lo que se conoce humanamente hablando como la línea del tiempo. Ahora, es importante entender que existe el mundo espiritual al cual pertenece Dios, y también existe el mundo material al cual pertenecemos nosotros. Y la línea del tiempo se aplica únicamente a el mundo material en el cual nosotros vivimos. No se aplica a la dimensión de Dios, al mundo espiritual, ya que Dios es un Dios que habita en la eternidad. Dios no es un Dios creado, es un Dios eterno que existe desde siempre y para siempre, y que obviamente Dios fue quien creó el tiempo para que nosotros, justamente Dios creó el tiempo para este mundo material, pero Dios trasciende más allá de lo que es el tiempo, ya que, vuelvo y repito, Dios es eterno, así que por lo tanto Dios habita en la eternidad. Eh, Podemos ver en el libro del Génesis, también capítulo 1, versículo 14, que dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea, esas dos lumbreras son el sol y la luna, y sirvan de señales para estaciones, días y años. Génesis 1:14, repito, acá podemos ver cómo Dios creó el tiempo. Y vuelvo a repetir lo mismo, nosotros los seres humanos vivimos en esta línea del tiempo. Obviamente nosotros
vivimos en el hoy, pasamos por el ayer y esperamos el mañana, que obviamente será el futuro, y nosotros no tenemos la capacidad de alterar esa línea de tiempo. Y obviamente Dios estableció esa línea de tiempo para que no fuese alterada. Pero sí en la Biblia vemos ciertos casos específicos en los cuales Dios alteró esa línea de tiempo, obviamente para un propósito específico, como por ejemplo algunos casos que voy a citar ahora. Por ejemplo, vemos en la Biblia cómo Dios detuvo el tiempo. Sí, mi hermano, hubo un caso en el que Dios detuvo el tiempo en la Biblia. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces podemos ver que Dios detuvo el tiempo por casi un día. En otras palabras, obviamente esto sería una alteración a la línea del tiempo, ya que obviamente nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad ni la tecnología humanamente para poder hacer eso, pero obviamente Dios, que es todopoderoso y que tiene todo el poder y que no está sujeto ni limitado ni por el tiempo ni por el espacio, tiene la capacidad para hacerlo como lo hizo aquí. Pero también podemos ver que Dios no solamente detuvo el tiempo, sino que la Biblia nos habla de un caso en el que Dios retrocedió el tiempo, los hizo, vamos a decirlo por decirlo de esta manera, los hizo viajar al pasado durante un rato, que ahora lo vamos a leer. Está en el libro del profeta, está en Segunda de Reyes, capítulo 20, voy a leer versículos del 9 al 11. Bueno, voy a dar un poco de contexto. Acá el rey Ezequías, Dios le había revelado que iba a morir. El rey Ezequías era el rey del reino del sur, ya que en ese momento el reino de Israel ya se había dividido en el reino del sur, que era el reino de Judá, y el reino del norte, que era Israel. El rey Ezequías era el rey del sur, y el reino del norte cae a manos del imperio asirio, y bueno, y obviamente el imperio asirio iba a venir por el reino del sur. Entonces Ezequías, Dios le revela que iba a morir, pero el rey Ezequías le ora a Dios, le ruega a Dios pidiéndole que le dé vida, y Dios le revela que le iba a dar 15 años de vida, obviamente, por medio del profeta Isaías. Entonces el rey Ezequías le pide una señal al profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dice: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Repito, estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 9 al 11. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. En otras palabras, que la sombra retroceda en el tiempo 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. En otras palabras, Dios hizo que el tiempo descendiera, o sea, que la sombra descendiera 10 grados en el reloj de Acaz, que, bueno, muchos expertos y estudiosos de la Biblia, afirman que estos 10 grados son aproximadamente 40 minutos. Entonces acá lo que muy probablemente, digo muy probablemente porque no se sabe a ciencia cierta
tiempo, pero muchos están de acuerdo que son 40 minutos. Entonces lo que acá pasó es que Dios retrocedió el tiempo 40 minutos atrás. En otras palabras, los volvió 40 minutos atrás hacia el pasado. Entonces acá podemos ver un caso en los que Dios retrocedió el tiempo en la Biblia. Pero, ¿y si te dijera que también la Biblia nos habla acerca de viajes al futuro? Y vos me dirás, ¿qué? Sí, mi hermano querido, la Biblia nos habla de viajes al futuro. Y ahora le voy a mostrar algunos ejemplos. Y justamente el último es el más impactante de todos, pero bueno, obviamente todos son impactantes, ¿no? Pero el que más está detallado es el último que voy a mostrar en estos ejemplos. Pero podemos ver casos de viajes, obviamente no viajes en el tiempo, quizás como vemos en las películas, de que se mete en una máquina que lo lleva hacia el tiempo, pero sí vemos a ciertas personas, a ciertos hombres de Dios, en los cuales Dios en alguna visión les ha mostrado el futuro, cosas que, eventos que iban a acontecer en el futuro, como por poner un ejemplo. Voy a leer el libro del profeta Daniel, por ejemplo. En el capítulo 8, versículo 17, dice: Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Acá podemos ver claramente cómo Dios le había mostrado a el profeta Daniel una visión para el tiempo del fin, o sea, había tenido una visión del futuro. Otro caso que voy a citar es el caso de Abraham, ¿sí? Porque Abraham también tuvo su visión del futuro, donde Dios le mostró algo que iba a acontecer en el futuro, y la Biblia nos narra que lo vio con sus propios ojos. No que solamente Dios le reveló lo que iba a hacer en el futuro, sino que Dios le mostró para que Abraham lo viera con sus propios ojos. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8. Quizá usted habrá leído varias veces esto que yo voy a citar, pero a lo mejor quizás puede ser que no haya notado este detalle, que dice, voy a leer del versículo 51 en adelante. Obviamente voy a dar un poco el contexto. Acá Jesús está hablando con los fariseos que no creían en él, que no creían en su palabra y que rechazaban su mensaje. Y Jesús le dice en el versículo 50, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto o cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Obviamente acá está hablando de la muerte espiritual. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Y podemos ver cómo los fariseos no creían en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a saltearme dos versículos al 56. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, afirmando contundentemente que él es Dios. Pero si vimos en el versículo, si leemos atentamente el versículo 56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver de ver mi día, y lo vio y se gozó. Acá dice que Abraham se gozó cuando se enteró que iba a ver el día del Señor, pero no solamente que se gozó de que lo iba a ver, sino que la Biblia dice que lo vio. Ahora, nosotros sabemos que entre Abraham y Jesús hay aproximadamente 2000 años de diferencia. Y sin embargo acá la Biblia nos dice que Abraham pudo ver la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que se gozó de haberlo visto. No solamente nos dice que Dios le hizo saber acerca de la vida y del ministerio, sino que Dios se lo mostró. Eso significa que Dios tuvo que
de alguna manera mostrarle a Abraham, así como a Daniel, en algún tipo de visión, Dios lo tuvo que llevar hacia el futuro para que Abraham pudiera ver la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último me gustaría mostrar que la Biblia, obviamente, que es el caso del apóstol Juan, que es, como decía al principio, que es el que la Biblia nos detalla muchísimo más, y acá sí podemos hablar contundentemente acerca de un viaje en el tiempo, porque Dios al apóstol Juan, bueno, el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos, estaba exiliado, y justamente ahí se le aparece nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo lo lleva al apóstol Juan en un viaje hacia el futuro, donde le revela el fin de la humanidad. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro del Apocalipsis. Voy a leer el capítulo 1, versículos 10 y 11, que dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bueno, acá Dios le dice que le iba, que escriba en un libro lo que justamente el Señor le iba a revelar, porque el Señor le dice al apóstol Juan que escribe un libro, que ese libro es el libro del Apocalipsis, y que lo envíe a siete diferentes iglesias de Asia Menor. De hecho, tengo un video aquí en mi canal que habla acerca de las siete iglesias de Apocalipsis. Está aquí en la parte de videos. Podés ir a la parte de videos aquí en mi canal y empezás a bajar y te vas a cruzar con ese video. Es un video el cual te recomiendo. De hecho, creo que te puede llegar a ser de mucha bendición y de edificación. Pero acá es donde viene lo interesante, porque ¿qué es lo que el apóstol Juan le iba a escribir? Iba a escribir en ese libro para enviárselo a las 7 iglesias de Asia Menor. Bueno, y ahora voy a ir al versículo 19, que nos dice: escribe las cosas que has visto. Número 1, las que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En otras palabras, Dios le dice: escribe en ese libro, en el Apocalipsis, las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de estas. En otras palabras, las cosas que iban a acontecer en el futuro. Nuestro Señor Jesucristo llevó al apóstol Juan en un viaje hacia el futuro, donde le mostró todo el futuro de la humanidad, o sea, el final de los tiempos. Y justamente el apóstol Juan lo escribió en el libro del Apocalipsis para que tú y yo, mi hermano, tengamos un conocimiento acerca de de las cosas que van a acontecer en el final de los tiempos. Y sabemos que el apóstol Juan vivió aproximadamente hace 2000 años y escribió cosas que aún ni tan siquiera han sucedido. ¿Cómo pudo ser eso posible? Obviamente porque nuestro Señor Jesucristo lo llevó en un viaje hacia el futuro para que pudiera ver todo el final de la humanidad, el final de los tiempos, y lo escribiera. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que el apóstol Juan escribió, por ejemplo, que iban a acontecer en el final de los tiempos? Bueno, vamos a mencionar alguna de ellas, como por ejemplo los 7 sellos, los 4 jinetes, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, la nueva Jerusalén, el reino milenial, el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva. En otras palabras, podemos ver que el apóstol Juan pudo observar y contemplar la consumación total de los tiempos, y obviamente podemos ver cómo Dios tiene el poder para romper la línea del tiempo, y obviamente
como en el caso del apóstol Juan o en el caso de otros hombres de Dios, como hemos citado, Dios a través de sueños, a través de visiones, ha llevado a varios de sus siervos en una visión hacia algún evento que haya acontecido, hacia algún evento que iba a acontecer en el futuro. Ahora también me gustaría cerrar este video diciéndote que la Biblia es un libro que nos narra toda la historia de la humanidad, desde sus principios, desde el momento en que el mundo fue creado, hasta el fin, hasta la consumación total de los tiempos. Así que si querés tener un conocimiento acerca de lo que sucedió en el pasado, desde cómo se creó el universo, hasta tener un conocimiento acerca del pasado de la humanidad, y si querés saber cómo va a ser el final de los tiempos y el final de todas las cosas, antes de que entremos en la eternidad, y tener un conocimiento acerca de las cosas del futuro, pues mi hermano, mi amigo, lea su Biblia, ya que esta nos narra toda la historia de la humanidad. Nos habla de lo que aconteció en el pasado, nos habla de lo que está pasando y del por qué está pasando lo que está pasando en el presente y de lo que va a pasar en el futuro. En la Biblia, mi hermano, está escrita la línea del tiempo. Así que, bueno, si este video te fue de bendición, te animo a que me apoyes con una manito, o sea, con la mano con el pulgar para arriba, o sea, con lo que sería un like, a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si querés aprender acerca de Dios y acerca de su palabra, te animo a que te suscribas a este canal, y por lo demás, muchísimos saludos y bendiciones de parte de su servidor, Enzo Soria.